premilenio, posmilenio y amilenio. Desde el punto de vista de la historia del Hijo Pródigo, ¿cuál de estas posturas doctrinales se acerca más a la verdad bíblica? Primeramente debemos mencionar que estas doctrinas se basan en la lectura de Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al versículo 6. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y del Mesías, y reinarán con él 1000 años. El milenio es el periodo de tiempo en el cual Jesús el Mesías reinará, pero lo que no todos explican, independientemente de cualquier postura teológica, es que no explica a quién reinará, o sobre quiénes reinará Jesús el Mesías. ¿Cuáles son los principales puntos a resaltar sobre Apocalipsis 20, versículo 1 al 6? Primeramente, la atadura de Satanás, desde los versículos 1 al 3, donde dice que un ángel desciende del cielo con una gran cadena y encierra a Satanás en el abismo por 1000 años para que no engañe más a las naciones hasta que el milenio termine. Pero una vez concluido este periodo de tiempo de 1000 años, Satanás vuelve a ser desatado, pero también por un breve tiempo. O sea, ni el milenio es para siempre, por eso tiene un límite de tiempo de 1000 años, pero tampoco Satanás será retenido para siempre, será por 1000 años, por lo que podemos entender que aquí todavía no es el comienzo de la eternidad. De esta manera debemos entender que el periodo de los 1000 años se desarrollan aquí en la tierra, donde nos rige Cronos, el tiempo, no la eternidad. Otro punto a resaltar dentro de este pasaje es el reinado de los santos, desde los versículos 4 al 6. Juan ve tronos y a los que reciben autoridad para juzgar. Estos incluyen a quienes murieron por su testimonio de Jesús como el Mesías y no adoraron a la bestia ni a su imagen. Esto quiere decir que estas personas alcanzaron también a ver al anticristo reinando sobre los judíos en Jerusalén. Todos estos santos, unos resucitan y otros son levantados a la segunda venida del Señor y reinan con Cristo durante 1000 años, mientras que los demás muertos no resucitan hasta después de este periodo de tiempo. Este evento es llamado la primera resurrección y los que participan en ella son bendecidos, son santos, porque la segunda muerte, es decir, el juicio final, la condenación eterna, no tiene poder sobre ellos. En Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al versículo 6, la palabra 1000 años se repite 5 veces, para que no nos quede duda de que el reinado de Jesús, el Mesías, únicamente va a ser por 1000 años, no por toda la eternidad. Y si la Escritura menciona un reinado, significa que va a haber un reino que va a durar por 1000 años. Y al no ser eterno, significa que los cristianos que vamos a volver a resucitar, no vamos a ir inmediatamente a gozar de la eternidad, sino que vamos a reinar juntamente con Cristo Jesús por 1000 años. No vamos a ir a la eternidad. Versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos,
sino que serán sacerdotes de Dios y de Jesús el Mesías, y reinarán en el reino juntamente con el rey por 1000 años. Qué chido, qué chévere, qué padre, qué bacano. Gloria a Dios. La resurrección y luego el arrebatamiento, pero no vamos a ir al cielo, a la eternidad o al paraíso, como tú le llames, sino vamos a resucitar para reinar juntamente con Cristo Jesús, Jesús el Mesías, aquí en la tierra por un periodo de tiempo de 1000 años. Y entonces el amilenialismo dice, es un reinado espiritual y simbólico, ya que está ocurriendo ahora en el cielo y en los corazones de los creyentes. Las principales características del amilenialismo es un reino presente, es decir, el reino no es un periodo futuro literal, sino que representa la era actual de la iglesia, desde la primera venida de Jesús el Mesías hasta su regreso. Cristo reina ahora, ya está reinando desde el cielo y los creyentes participan espiritualmente de este reino, porque el periodo de tiempo de 1000 años lo interpreta de forma figurada, no como un periodo cronológico de tiempo. Y bueno, esta es la postura amilenialista. Ahora vamos a ver el postmilenialismo. La visión general del postmilenialismo cree que el milenio es un periodo simbólico y no necesariamente literal de 1000 años. Durante este tiempo el evangelio se propagará con éxito, transformando el mundo en un lugar de paz y justicia, pero antes del regreso de Jesús el Mesías. Para el postmilenialismo, Jesús el Mesías regresa, pero después de haberse cumplido el tiempo de 1000 años. Después de un periodo largo de prosperidad espiritual y moral en la tierra. Es para ellos un reino simbólico, porque el milenio no es necesariamente literal, sino una era caracterizada por el triunfo del evangelio. Después tenemos la visión del premilenialismo, el cual sostiene que Jesús regresará físicamente a la tierra antes del periodo literal cronológico de 1000 años. Y sus principales características son que Cristo Jesús regresa antes del milenio. En este regreso marca el inicio del reinado milenial. Por lo tanto, se cree en un reino literal. El milenio es un periodo físico, literal, en el que Jesús el Mesías gobierna sobre la tierra. Esto es obvio porque si la Escritura nos habla de una resurrección física, vida después de la muerte, eso significa que no es espiritual, no es simbólico, sino literal, real. Existen dos variantes principales de premilenialismo. Está el premilenialismo histórico, el cual enfatiza un cumplimiento progresivo de las profecías y no necesariamente de un rapto o arrebatamiento antes de la tribulación. Y está el premilenialismo dispensacionalista, el cual sostiene una separación entre Israel y la iglesia e incluye un rapto o arrebatamiento pretribulacional y un periodo de tribulación antes del regreso de Cristo. Bueno, estas son las enseñanzas de estas tres doctrinas, estas tres posturas en relación al milenio o en relación a la segunda venida de Jesús el Mesías. Y las tres surgen a partir de la ignorancia de la historia bíblica. Porque Apocalipsis capítulo 20 versículos 1 al 6 está hablando de la restauración de un reino caído. Y ese reino al cual Jesús el Rey va a venir a reinar es el reino caído de Israel, no de la iglesia, no del mundo, sino el reino caído de Israel. Por eso el énfasis de este canal de investigar en las escrituras de la importancia de la cautividad asiria, la cual ocurrió en el siglo VII antes de la vida del Mesías. El hecho de ignorar este acontecimiento ha causado el surgimiento de estas distintas doctrinas. Punto número 1, la cautividad asiria.
Segundo libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 11, dice: y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel, no a Judá, a Asiria, y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los Medos, en Media. Punto número 2. La dispersión o diáspora. Oseas capítulo 1, versículo 4. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel, no de Judá. Jezreel significa diáspora, dispersión. Israel, después que sale de Asiria, fue disperso a varias partes del mundo. Ya no regresó a Samaria ni a Jerusalén. Pero no solamente desapareció el pueblo de Israel, sino que también la corona real de David, el trono de Israel, también desaparecieron. Libro del profeta Jeremías, capítulo 39, versículo 6. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de él en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá, y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Desde la cautividad babilónica, los judíos ya no tienen rey, y la corona de David, el trono de Israel, dejaron de gobernar a los judíos para ser devuelto la corona y el trono a los israelitas que se encontraban para ese entonces localizados en Europa Occidental. Punto número 4. Esto es a lo que se referían los apóstoles cuando le preguntaron a Jesús el Mesías en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 6. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Punto número 5. La restauración. La restauración de Israel es un tema importante en las Escrituras. Ni tú ni yo podemos entender Apocalipsis capítulo 20 versículos 1 al 6 sin entender a qué reino se refiere este pasaje de Apocalipsis. Libro del profeta Ezequiel capítulo 37 versículo 21 dice: y les dirás tanto a israelitas como a judíos, pero ahora también a la iglesia del cuerpo de Cristo. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo tomo a los hijos de Israel, no a los cristianos, sino a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, a la tierra de Canaán. Versículo 22, y los haré una nación en la tierra, no en el cielo, no en la eternidad, sino en la tierra, en los montes de Israel, en la tierra de Canaán. Y un rey será a todos ellos por rey. ¿Quién es ese rey? Jesús el Rey, ya no como Mesías, sino como Rey. Y nunca más serán dos naciones. Ya no existirá el reino del norte ni el reino del sur, ni la casa de Israel ni la casa de Judá, ni judíos ni israelitas. Serán una nación, y nunca más serán divididos en dos reinos. ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis capítulo 20 versículos 1 al 6 hablan de un solo reino, no de dos, sino de un solo reino y de un solo rey, Jesús el Rey. Libro del profeta Isaías capítulo 11 versículo 11 dice: asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recuperar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Hamat y en las costas del mar, es decir, en las islas británicas. ¿Por qué? Porque esta palabra costas también significa islas, y hemos localizado a gente de Israel en las islas, en la isla australiana, en la isla de Nueva Zelanda, pero principalmente en las islas británicas. Versículo 12: y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados, a los que están fuera de la tierra de Canaán, de la gente de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá, a los judíos, de los cuatro confines de la tierra. No nada más a los israelitas judíos de Jerusalén, sino a los que están fuera de la tierra de Canaán.
Dios va a reunir nuevamente a judíos y a israelitas en la tierra de Canaán. ¿Cuándo? En el periodo del tiempo del reino milenial de Jesús el Rey. Carta a los Romanos capítulo 11 versículo 25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Arrogancia e ignorancia es lo que desborda el amilenialismo y el postmilenialismo, porque estas dos corrientes doctrinales se concentran en la iglesia, haciendo a un lado los planes y propósitos que Dios tiene para con Israel. En estos versículos de Romanos 11, 25 y 26, el amilenialismo y el postmilenialismo no tienen sentido, porque la restauración de Israel, que es en el tiempo del milenio, va a comenzar hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, no antes ni durante el tiempo de la gracia, sino después que haya entrado la plenitud de los gentiles a la salvación. Versículo 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Y cuando se refiere a todo Israel, se refiere a todas las tribus de Israel, no nada más a los judíos. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. En el tiempo del milenio se van a reunir dos etapas muy importantes. Los que fueron salvos durante el tiempo de la gracia, es decir, la iglesia, los cristianos, porque está escrito en Apocalipsis capítulo 20 versículo 6: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Y estos son los hijos de Dios, los cristianos que son salvos, los cuales fueron redimidos durante el tiempo de la gracia. Pero enseguida dice este versículo: serán sacerdotes de Dios y del Mesías, Jesús el Mesías, y reinarán con Cristo 1000 años. Y este reino es el reino caído de Israel. Y entonces veremos la restauración del reino de Israel, el cual no se obtiene por gracia, sino por ser descendiente de Israel. Por lo que el milenio es el periodo de tiempo en el cual Jesús el Rey va a restaurar el reino caído a Israel. Gobernará sobre todas las tribus de Israel, no nada más a los judíos, pero los santos, los cristianos de la iglesia del cuerpo de Cristo, reinarán juntamente con Cristo durante este periodo de tiempo. Juzgarán y evangelizarán a todas las naciones de origen israelita que hayan sobrevivido a la ira de Dios y que serán reunidas nuevamente en la tierra de Canaán. Libro del profeta Zacarías capítulo 14 versículo 16 dice: todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Las naciones de origen israelita que sobrevivieron a la ira de Dios vendrán a Jerusalén a adorar a Jesús, a Yahshua, como el Rey de Israel, no como el Rey de la iglesia, no como el Rey del mundo, sino como el Rey de Israel y para Israel.